día existen motores que llevan de cabeza a sus respectivos dueños, como los PureTech de Stellantis o los motores N47 de BMW, por mencionar algunos. Pero a pesar de los problemas que han causado las continuas normativas anticontaminación en los últimos años, tanto en la merma de potencia como en las consecuencias negativas acaecidas sobre la fiabilidad de algunos motores, lo cierto es que en el pasado también hubieron motores que fueron un auténtico fiasco para aquellos propietarios que tuvieron que lamentar la compra de un coche que, aunque se las prometía mucho, al final acabó siendo un tormento por el mero hecho de incorporar un propulsor de escasa fiabilidad. En este vídeo hablaré de algunos de ellos. A finales de los 70, la competencia generada por las firmas alemanas BMW y Mercedes en el sector del automóvil hizo que los modelos de estas marcas se convirtieran en la referencia a seguir como vehículos premium. Sus acabados, su calidad y sus prestaciones acabaron marcando el camino que tenían que adoptar aquellos competidores que quisieran rivalizar con ellos. Uno de esos rivales afectados por la incursión en el mercado de estos fabricantes alemanes sería la marca italiana Lancia, la cual poseía un legado con un pasado plagado de modelos exclusivos y una aceptable notoriedad en la competición. Sin embargo, lejos de copiar y seguir el camino que habían marcado los alemanes, utilizando motores de 6 cilindros, los de la firma turinesa buscaron anteponer la habitabilidad interior y un excelente comportamiento dinámico por encima del motor que debía propulsar a dicho vehículo. Este camino en la consecución del proyecto Gamma resulta llamativo si tenemos en cuenta que Lancia se encontraba bajo el paraguas de Fiat y la dirección de esta última aconsejaba la racionalidad económica de utilizar el magnífico V6 del Fiat 130, motor que se encontraba lejos de amortizarse, aunque había que reconocer que necesitaba algunas actualizaciones que mejorasen su potencia. Sin embargo, los ingenieros de Lancia destacaron que el motor V6 del Fiat 130 era demasiado pesado y grande, lo que adolecía las principales premisas del proyecto: habitabilidad y dinamismo. Debido a este condicionante, los de Lancia optaron por diseñar desde cero un motor de estructura muy poco convencional, además de costosa y comercialmente arriesgada: crear un motor boxer de 4 cilindros fabricado en aluminio. Este novedoso propulsor se instalaría sobre el vano motor de una excelente carrocería que había sido diseñada por el estudio de diseño de Pininfarina, la cual se comercializaría en dos formatos: berlina y coupé. El resultado era un modelo del segmento E que se las prometía bastante con su elegante diseño, pero así como las berlinas alemanas contaban con un esquema de motor delantero y tracción trasera, en Lancia apostaron por la tracción delantera, concentrando así el conjunto motor-transmisión sobre el eje delantero, integrando todo ello en un subchasis independiente atornillado a la carrocería autoportante. Este sistema no solo beneficiaba el aumento de la habitabilidad, sino que además también aumentaba la seguridad pasiva del modelo, ya que en caso de grave colisión, dicho subchasis se desplazaba por debajo del habitáculo. Sin embargo, el público de aquella época no iba a valorar tanto esta facultad en materia de seguridad como para anteponerla por encima de las emociones que ofrecía una tracción trasera. Sin embargo, pese a tener la fuerza motriz en el eje delantero, cabe reconocer que su comportamiento dinámico era sobresaliente, al tiempo que su motor poseía facultades sorprendentes. El boxer del Gamma era un 2500 cm3 con dos pares de pistones opuestos en posición horizontal que le otorgaban 140 caballos muy bien aprovechados, motor con el que se comercializaría dicho modelo fuera de las fronteras italianas, pues dentro del país transalpino también se comercializaría, además de esa versión, una motorización de 2000 cm3. Entre las virtudes de dicho motor, la más llamativa era la sorprendente elasticidad que poseía.
donde la clave de dicha entrega de potencia no solo residía en las facultades otorgadas por su esquema de pistones opuestos en posición horizontal, pues además de esta configuración, la idea de haberlo fabricado en aluminio le confería unas excelentes cualidades debido a su agilidad y escaso peso. Dado que el peso total de dicho propulsor era de 135 kilos, que a pesar de tener que ir instalado por delante del eje delantero, apenas condicionaba su comportamiento dinámico, reforzado este último gracias a una suspensión independiente en ambos ejes. Hasta aquí, la historia del Gamma parecía ir en una perfecta sintonía, pero por desgracia, su inicio de ventas tuvo que soportar un clamoroso fallo en la bomba de servodirección, donde las primeras unidades soportaron que dicha bomba ejerciese demasiada resistencia en determinadas condiciones, provocando que hasta incluso saltara la distribución. En este modelo, la bomba de servodirección ejercía el trabajo desde la bancada izquierda y no directamente desde el cigüeñal, defecto que se corrigió con prontitud, pero en un mercado tan competitivo, el daño ya estaba hecho, pues este fue un lastre de fiabilidad que condicionó las ventas del Gamma. Sin embargo, su verdadero talón de Aquiles se descubriría kilómetros más tarde, pues el mayor problema que adoleció el motor de este modelo era la propia constitución del mismo en aluminio, pues el boxer del Gamma era un adelantado a su tiempo, en una época en la que los aceites de coche no estaban lo suficientemente evolucionados como para lubricar un motor fabricado en un metal que, aunque era más ligero y mejor disipador del calor, también era más delicado frente al rozamiento. Además, en el arranque del frío, el motor tardaba en enviar el aceite hasta la parte alta de las culatas, por lo que la distribución giraba en seco durante unas fracciones de segundo, provocando el desgaste de las levas. Tal era el defecto de fabricación del motor en el arranque en frío, que el coche no arrancaba hasta que se accionaba el starter y se le daba un pequeño acelerón. Este retardo en el arranque se había realizado de fábrica para que durante unos segundos el cigüeñal girase con el motor de arranque entre 30 y 40 vueltas previas al arranque definitivo para que todas las partes móviles del motor boxer se lubricasen. Este defecto de fabricación era una verdadera lástima, pues el Gamma tenía un excelente comportamiento gracias a la elasticidad de su motor y a su excelente comportamiento dinámico que le conferían una buena definición como verdadero GT. Sin embargo, para aquellos que quieran comprarse uno, descubrirán que el valor de los Gamma ronda en la actualidad dos tramos de precios: 20.000 euros para los que suelen estar en perfectas condiciones y 2.000 euros para aquellos con pérdidas de compresión que piden a gritos una restauración especialmente especializada en lo que es su motor. De todos es conocida la calidad de fabricación de los coches alemanes, y si hablamos de dichas marcas, una de las que más resaltan es BMW. La firma alemana es conocida de sobra por su tradicional tracción trasera, como seña de identidad, así como por sus excelentes motores duros y potentes. Sin embargo, ni siquiera esta marca está exenta de cometer errores, donde varios de sus motores acabaron padeciendo un error de diseño que poseían en común, que acabaría convirtiéndose en un talón de Aquiles que terminaría afectando a varias gamas de modelos y motores. El fatídico trance que padeció dicha marca fue entre los años 2001 y 2005, y el problema en cuestión afectó a varios motores diésel que compartían el mismo diseño en su sistema de admisión. El problema de dicho sistema de admisión residía en que las entradas del flujo de aire estaban reguladas por un sistema de mariposas, cuyo eje de las mismas tendía a romperse, lo que podía provocar que en pleno funcionamiento del motor, si la mariposa se desprendía, esta terminaba siendo absorbida por el motor, provocando daños en los pistones y las válvulas en el mejor de los casos, motivo por el que dicha avería acababa convirtiéndose en una reparación costosa. El momento más álgido de dicho error de diseño llegaría en 2009, cuando varios propietarios de estos motores desmontaban por su cuenta el sistema de palomillas de admisión, motivados en parte por los tutoriales que muchos usuarios colgaban en los diferentes foros y redes sociales a los que tenían acceso. También se acusó a la marca de reprogramar el coche
de forma encubierta a los usuarios que lo llevaban al concesionario oficial. Esto se realizaba con el fin de minimizar las posibilidades de sufrir dicha avería a costa de perder algo de potencia, una acusación que BMW tampoco aceptó que fuera verdad. Cabe decir que actualmente existen kits con los que fácilmente se pueden anular estas válvulas de mariposa y tapar dichos agujeros con tapas adaptadas a los orificios de estas, solucionando por completo el problema. De hecho, la anulación de las mismas no afecta en el comportamiento del coche. Los vehículos que se vieron afectados por este defecto fueron los modelos Serie 3 en las versiones 320D, CD y los 330D y CD. Del mismo modo que también se vería afectado el modelo X3 en las versiones de 2000 cm3 del año 2001, o los X3 330D y CD. El modelo X5 tampoco se libraría de dicho defecto en la versión 3000 diésel, del mismo modo que tampoco se librarían los 530D y 535D, al igual que también sucedería con el Serie 7, en concreto el 730D del año 2002, así como en el 2004 también volvería a suceder este problema con la Serie 5 a través de los 525D del año 2004. Este defecto afectó prácticamente a casi toda la gama de BMW, de modo que si estás pensando en comprar alguna de estas oportunidades, debes tener en cuenta que dicho defecto en la admisión se encuentre corregido, aunque después de 2 décadas es muy posible que dicho defecto ya se encuentre corregido. Hay que reconocer que a través de la historia ha habido ocasiones en las cuales los ingleses han estado a la cabeza de muchos desarrollos industriales, pero también cabe reconocer que cuando han cometido errores, estos han sido de magnitudes desproporcionadas. Esta bien podría ser la historia del Triumph Stag, modelo que venía a competir con las categorías de lujo de la época y acabó siendo un verdadero desastre tanto por los atajos que se tomaron en su desarrollo como por los continuos defectos de fabricación que atormentaron a aquellos clientes que depositaron su confianza en comprar dicho coche. De este modelo podría destacar muchos defectos o particularidades que pasaron por alto que más tarde repercutirían negativamente sobre la producción del modelo en sí. La historia del Stag comienza en 1963, cuando de la mano del diseñador Giovanni Michelotti surge el desarrollo de una carrocería que se fabricaría en 2 versiones, coupé y cabrio, ambas con 4 asientos. Sin embargo, ya desde el principio comenzaron los problemas. El diseño del chasis resultó demasiado débil y tuvieron que colocar un aro grueso sobre el parabrisas para otorgarle una mayor rigidez, modificando de esta manera su diseño hasta darle un aspecto un tanto diferente. Debido a que Triumph quería que su automóvil compitiera con algunos de los autos más rápidos del mercado, sus tradicionales propulsores de 4 cilindros en línea no estaban ni de cerca de encarar el desafío. Como medida, los de Triumph valoraron emplear el motor de 6 cilindros en línea de 2.500 cm3 que disponían, pero tampoco estaba a la altura de las expectativas, motivo por el que pusieron su atención en un V8 de Rover, aunque dicho propulsor también lo desestimaron, pensando que los propios ingenieros de Triumph podían ofrecer algo mejor que eso, cosa que no sucedería. La estrategia de ingeniería de Triumph en aquel momento era la de encarar una familia de motores en línea y en V de diferentes tamaños alrededor de un cigüeñal común. Las diversas configuraciones previstas por Triumph permitirían la producción de propulsores de 4, 6 y 8 cilindros con desplazamientos comprendidos entre los 1500 y los 4000 cm3, compartiendo muchas piezas y por lo tanto abaratando costes de producción. De hecho, el V8 del Stag estaba basado en la unión de 2 motores de 4 cilindros que utilizaban los modelos Dolomite y el TR7. Entre sus planes, la idea que se llevaba en un principio era la de instalar en dicho modelo un sistema de inyección mecánica Bosch,
pero con la crisis del petróleo y el endurecimiento de las emisiones de aquellos años en Estados Unidos, hizo que los ingenieros de Triumph tuviesen que abandonar la inyección mecánica en favor de utilizar carburadores dobles Zenith Stromberg 175 CDSE, que permitían cumplir con la normativa de la época en favor de perder prestaciones. Debido a este problema, se optó por aumentar la capacidad cúbica de los 2.500 hasta los 3.000 centímetros cúbicos para aumentar el par, dado que los cambios en el sistema de alimentación habían reducido su potencia. La idea no era mala, pero lejos de aumentar la capacidad de los cilindros, tanto en la anchura como en la altura, los de Triumph no se complicaron con lo de abaratar costes, y lo que hicieron fue aumentar la capacidad cúbica de los cilindros únicamente aumentando su diámetro, lo que provocó que se tuviese que reducir los orificios de las camisas de agua. El resultado fue una caída del par motriz que además arruinaba la capacidad de refrigeración del motor, convirtiéndolo en un coche lento, con baja respuesta y una enorme tendencia a coger recalentones. Si pensabas que con esto el stack ya tenía suficiente, ya te advierto que aún hay más. Pues además de lo citado anteriormente, los ingenieros de Triumph intentaron enmendar el error acaecido sobre el motor con un parche de lo más lamentable ejercido sobre la culata. Esta desafortunada solución era la de compensar el sobrecalentamiento del motor colocando los pernos de la cabeza del bloque en posición diagonal en vez de vertical, y para ello los ingenieros de Triumph montaron solo la mitad de dichos pernos en tan inusual posición. La otra mitad de estos estaba unos 20 grados desalineada porque los ingenieros de Triumph pensaron que con esta alineación los pernos serían más fáciles de reemplazar. El apaño que planearon trajo como consecuencia importantes problemas de deformación en las culatas, ya que los espárragos rectos se calentaban de manera diferente a estos pernos más largos y en posición diagonal, que además ejercían la presión sobre la culata de manera irregular. Otras fallas comunes en el Triumph V8 eran los rodamientos principales, resultando demasiado pequeños y que además fallaban regularmente, a los que les acompañaba una cadena de distribución extremadamente larga de una sola fila de eslabones que se estiraba demasiado y necesitaba ser reemplazada cada 40.000 kilómetros. Si la cadena se rompía, ya podías imaginarte lo que sucedería. Era decirle adiós al motor. Con semejantes avales, no es de extrañar que el Triumph Stag, que a pesar de poseer una línea bastante interesante, terminase retirado del mercado en 1973, después de apenas 3 años de producción, en la que tan solo se vendieron 2.871 unidades. Como olvidado he elegido el Maserati Biturbo, coche que daría para hacer un vídeo únicamente hablando del mismo, pues a pesar de que este modelo salvase a Maserati de la ruina, curiosamente fue un coche no solo con uno, sino con muchos talones de Aquiles. Tales fueron los defectos de fabricación que tuvo este modelo, que durante su etapa comercial contó con 55 versiones, las cuales evolucionaron unas sobre otras, bien diferenciándose en mejoras mecánicas, diseños o equipamientos, aunque muchos de esos cambios, dichas versiones, fueron mezclándose con las anteriores, sobre todo en las opciones de extras y renovaciones, lo que no dejaba clara la identidad de algunos modelos respecto a sus series de fabricación. En pocas palabras, esto se traduce en un verdadero desastre en lo que a la organización comercial se refiere. Del Biturbo vieron muchos modelos y seguramente los más deseados sean el 228 y el Spider, siendo estos más fiables y evolucionados que sus predecesores. Sin embargo, aquí me quiero referir a los primeros modelos Biturbo, que sin duda
fueron los peores en cuanto a fiabilidad y calidad como producto, especialmente el modelo 220. Para referirme mejor a esta serie, antes habría que ponerse en un contexto histórico. En 1975, Maserati pertenecía a Citroën, época en la que Maserati había colaborado con Citroën para sacar al mercado modelos inolvidables como el Citroën SM, y durante esta etapa, Maserati comercializaba los modelos Merak, Kia Lamy, Khamsin y el Quattroporte, aunque en ese último año, bajo la dirección de Citroën, apenas llegaron a venderse 200 unidades en total, lo que dejaba a Maserati como una marca de asesoría y desarrollo dentro de Citroën más que como una marca de referencia en el sector del lujo. Mientras tanto, Citroën, que no gozaba de buenas cifras económicas, sobre todo después de haber gastado recursos financieros por intentar fabricar un motor rotativo que, aunque acabase siendo instalado en el modelo GS, modelo que se comercializaría como GS Birrotor, este acabó siendo un fracaso mayúsculo con solo poco más de 800 unidades vendidas, al que el hecho de poseer un consumo desproporcionado de combustible hizo que la crisis del petróleo de los 70 terminase por darle el golpe de gracia al modelo y a la idea de fabricar motores rotativos. Para entonces, asociarse con el grupo PSA se convertiría en la única salvación de la firma francesa, salvación que llevaba condiciones, pues a partir de esa unión, Citroën quedaría supeditada a Peugeot, lo que obligaba a dejar de lado su independencia como marca innovadora, al igual que apartar sus pretensiones como marca de grupo, teniendo que deshacerse de Maserati, que acabaría siendo comprada por Alessandro de Tomaso, hombre sobre el que cabe reconocer que al menos supo cómo salvar a Maserati del olvido, puesto que después de su compra, los Maserati comenzaron a venderse de manera exitosa, aunque arrastrando la mancha de poseer una fiabilidad escasa. Toda esta historia comienza cuando, tras la toma de control de la firma deportiva por parte de Tomaso, quiso que dicha marca se embarcase en fabricar un modelo de acceso a la firma, de valor más económico y que además rivalizase con los BMW compactos de aquella época. La culminación de semejante proyecto sería el modelo biturbo. Pero claro, pasar de construir coches con una escasa producción y con una línea de montaje prácticamente artesanal a crear una línea de producción a gran escala hizo que el abaratamiento de costes y un escaso control de calidad, unido a las prisas por vender unidades, hiciesen que los primeros modelos padeciesen todo tipo de problemas de fiabilidad, para desgracia de sus propietarios. Ese primer ejemplar que dañaría la imagen de Maserati sería el Biturbo 220, el cual poseía el mismo motor V6 de aluminio que propulsaba al Merak y al Citroën SM, al cual su cubicaje se había reducido hasta los 2000 centímetros cúbicos. Más allá de tener que utilizar un buen aceite sintético para la conservación de su vida útil, el motor del 220 nacía con un notorio defecto de fabricación. Sus camisas de agua habían resultado demasiado estrechas, lo que dejaba como resultado un sistema de refrigeración deficiente unido a un radiador fabricado en plástico y aluminio, el cual era propenso a padecer fugas. Este defecto hizo que el coche en climas cálidos pasase auténticos apuros, padeciendo verdaderos sobrecalentamientos que podían terminar gripando el motor. Este defecto sería corregido en futuros modelos, aunque por desgracia para el biturbo no fue el único problema que padeció. Otro palpable defecto de los primeros 220 vino de la cualidad que daba nombre al modelo. El nombre de biturbo, en una época en la incorporación de turbocompresores estaba de moda, hizo que dicho nombre resultase efectivo como estrategia comercial, ya que además de las prestaciones que dicho nombre anunciaba, el nuevo compacto de Maserati fue el primer coche de producción en la historia automotriz que incorporaba dos turbos en vez de uno para propulsar a un motor V6. Las prestaciones que obtenía el coche gracias a sus dos turbos le dejaban muy por encima de sus competidores, pero por desgracia los primeros turbocompresores IHI no tenían cojinetes refrigerados por agua y por lo tanto no duraban tanto como los IHI posteriores con secciones centrales refrigeradas por agua. Esto significa que los primeros estaban refrigerados únicamente por aceite, lo que se traduce en que si una vez habiendo sido utilizado el vehículo no se mantenía unos minutos al ralentí antes de pararlo definitivamente, las fugas de aceite eran previsibles, además de acortar la vida útil de estos turbos tan delicados. Sin embargo, más allá del sobrecalentamiento y la delicadeza de los turbos, el gran defecto de estos primeros modelos biturbo era su extraño sistema de inducción de soplado en la admisión. Regular este sistema tan imperfecto traía de cabeza a los mecánicos, ya que en ocasiones el ralentí no se mantenía estable con el motor caliente o en las aceleraciones
hacía que el turbo entrase con retardo. El sistema era tan pésimo que para 1987 en Maserati lo tuvieron claro, eliminando este problema de un plumazo para incorporar en los biturbo un sistema de inyección de combustible. Además, para diferenciar a dichos modelos de los anteriores, incluyeron una I al final del nombre de la versión de cada modelo, de modo que si estás pensando en comprarte un biturbo como clásico, te aconsejo que busques dicha letra en la nomenclatura del modelo inscrita en la zaga, antes de aventurarte en un nido de problemas. Pese a la mala fama del biturbo con sus primeras unidades, he de reconocer que dicho modelo fue evolucionando hacia mejor puerto, y cabe reconocer, en su defensa, que el mero hecho de que el coche se comercializase durante 11 años hizo que éste padeciese una continua evolución. Esto se traduce en un abismo evolutivo donde las últimas unidades vendidas ya no padecían los problemas y fallos que atormentaron a las primeras. De modo que si piensas invertir en un biturbo, debes de tener este factor muy en cuenta. Como Eterno tenía más que claro que el Porsche 911 sería el modelo que elegiría para este vídeo. En concreto me refiero a la serie 996, modelo que irrumpiría en el mercado en 1997 y que acabaría envuelto en diferentes polémicas tanto por su diseño como por sus nuevas innovaciones mecánicas y también, le pese a quien le pese, por un talón de Aquiles en el diseño de su motor. El 996 revelaba un nuevo coche en la saga de los 911 que a simple vista molestaba a algunos puristas por sus faros, similares a los del Boxster y que la gente acabó apagando al modelo, como el 911 con faros de huevo frito. Otro factor que también molestó a aquellos más exquisitos con la firma de Stuttgart fue que por primera vez un motor Boxer de Porsche estaría refrigerado por agua, un avance que de primeras era necesario, aunque marcaba la diferencia con todos los motores Boxer de Porsche fabricados anteriormente. Este nuevo sistema de refrigeración, bautizado como Water Cooler, permitía un mejor control de la temperatura del motor, creándose una nueva familia de motores conocidos como los M96 y M97, los cuales, a pesar de su excelente rendimiento, les acabaría afectando un defecto de fabricación que perjudicaría a modelos como los Boxster y Cayman, además del propio 911. Este defecto venía condicionado por una pequeña pieza denominada como IMS. El IMS, abreviatura del inglés Intermediate Shaft, es un rodamiento encargado de transmitir el movimiento del cigüeñal hasta los árboles de levas, colocándose a dicho elemento en la parte frontal del motor y justo por detrás de la caja de cambios, razón por la que además le convierte en el responsable de sujetar el árbol intermedio. Si tenemos en cuenta que la ubicación de dicha pieza se encuentra en el eje principal de la distribución dentro de la arquitectura de un motor Boxer, nos podemos hacer una idea cuando si por una de aquellas dicho rodamiento fallase, las cadenas que mueven los árboles de ambos lados terminarían descolgándose, provocando daños en la distribución que terminarían afectando a la interferencia entre pistones y válvulas, convirtiendo dicha rotura en una cara reparación de consecuencias desproporcionadas. Por desgracia para algunos aficionados, ha habido propietarios de modelos Boxster, Cayman o Porsche 911 que han terminado viendo cómo el sueño de poseer un Porsche terminaba convirtiéndose en toda una pesadilla. De modo que si en algún momento estabas pensando en comprarte alguno de estos Porsche,
debes tener en cuenta qué modelos pueden incorporar este talón de Aquiles. En las primeras unidades de los 996 producidas entre 1997 y 1999, con motores M96, Porsche optó por instalar un rodamiento IMS de doble hilera de bolas para después pasar a instalar un rodamiento de simple hilera de bolas en las versiones MK2, series producidas entre los años 2000 y 2005, rodamiento este último que terminó siendo aún más problemático que el anterior, motivo por el que entre el año 2006 y 2008 se instaló un nuevo IMS de segunda generación, también de una hilera de bolas, que a pesar de estar reforzado, no solucionaba el problema. No obstante, en todos los casos, los rodamientos son de bolas de acero cuyo diámetro interior sustenta un eje de 6 milímetros, conjunto que, en el caso de rotura, deja que el árbol se descuelgue con la consiguiente rotura del motor. En las primeras series de los motores M97, el problema seguía siendo el mismo hasta la aparición del 997, con motor MY06, donde el reporte de averías desaparece hasta la llegada del motor 9A1, que sustituiría al motor M97. Cabe decir que los motores M96 y M97 son de cárter húmedo, es decir, siempre tienen aceite lubricando las piezas. No ocurre lo mismo con los 911 Turbo, 911 GT3 o los GT2, que utilizan lubricación por cárter seco para hacer frente a unas aceleraciones laterales más intensas, recurso más fiable y demandado para circular fuerte en circuitos. Por suerte, dichos modelos tan exclusivos no están afectados por el IMS. Esto significa que los modelos afectados por tan fatídico rodamiento serían los 996, ya fuesen versiones Carrera S, 4 o 4S, tanto en la primera como en la segunda generación de los 996. Otro modelo que también se vería afectado sería la versión Boxster 986, tanto en la primera como en la segunda generación, al igual que los 997 Carrera S4 o 4S y los 987 Boxster y Cayman hasta las motorizaciones 997 MY06. Otro detalle importante a tener en cuenta es que el fallo del IMS puede presentarse en cualquier kilometraje y en cualquier situación, independientemente del trato que se le dé al coche, de modo que la forma de conducir, ya sea más agresiva o más cuidadosa, es irrelevante a la hora de que dicha pieza termine fallando. Sin embargo, una buena forma de prevenir o retrasar que dicho componente acabe terminando con el motor es el mero hecho de llevar un extremo cuidado con los cambios de aceite, así como elegir el lubricante adecuado para el motor. Según pruebas realizadas sobre dichos motores, si se utiliza un aceite 5W40 100% sintético con homologación Porsche, en lugar de aceite móvil 1 0W40, por poner un ejemplo, se mejora sensiblemente la capacidad de desgaste del IMS. Es decir, un aceite recomendable sería utilizar un Motul 8100 5W40 o uno de idénticas características, pero de ninguna manera se tiene que utilizar un aceite más fluido que un 0W40, es decir, evitar aceites como los 0W30, 5W30 o 10W30. Resumiendo, con esta recomendación, lo que se consigue es una lubricación adecuada para aumentar la longevidad del IMS, pero a pesar de ser tan cuidadoso, esto no te excluye de padecer la rotura de tan polémico rodamiento del que, por cierto, nunca la firma Porsche ha reconocido que sea un problema. Dicho esto, es fácil pensar que el acceso a un 996, un Boxster o uno de los primeros Cayman resulte más económico que embarcarse en la compra de cualquier otro modelo que no incorpore este rodamiento tan problemático. Sin embargo, no hay que perder la esperanza porque existen soluciones que han logrado mitigar el problema. Una de las alternativas más obvias ha sido la de reforzar dicho talón de Aquiles sustituyendo el IMS por otro rodamiento más reforzado, y por sorprendente que resulte, esta solución no ha venido precisamente de la mano de Porsche, sino de empresas externas. Una de las más destacadas son los IMS de Insaro y LN Engineering, que aumentan notablemente la fiabilidad de este elemento, ofreciendo unos rodamientos más resistentes y con un sistema de seguridad complementario. El eje central pasa de 6 milímetros a tener un grosor de 20, mucho más resistente que el original de Porsche. Pero además, en el caso de rotura o que fallase el primer rodamiento, lo cual es poco probable, se produciría
un rozamiento fuerte contra los tetones de aviso, generando un ruido fácilmente perceptible. Evidentemente, estos IMS no son eternos, motivo por el que se recomienda su sustitución en el caso de un cambio de embrague, dado que su coste es irrisorio en comparación con lo que costaría el daño producido por la rotura de dicho rodamiento. Lo curioso de todo este asunto es que aunque los Porsche 996 entraron con mal pie para los puristas y los daños provocados por el IMS fue un error de diseño al que muchos de los citados puristas se agarraron como un argumento sacramental para generar un gran rechazo, lo cierto es que dicha versión comienza a tomar cierta revalorización, y aunque a día de hoy los Porsche 996 sean la versión más económica de los 911, quién sabe si en un futuro estos nuevos IMS pongan en valor a estos modelos considerados como los Porsches para la gente humilde.